L Noticias y Conectados TV presentan Elecciones Generales 2021. En este segmento conoceremos a los candidatos que van en busca del sillón de Pizarro, rumbo a la presidencia de la República del Perú. Esta mañana está con nosotros nuestro invitado, el profesor Pedro Castillo, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Profesor, muy buenos días, qué gusto de saludarlo. Bienvenido a nuestro segmento Elecciones Generales 2021. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, mi estimado periodista. Un abrazo a usted y agradecer este espacio, esta tribuna para saludar a nuestros hermanos en la región de Huánuco y de todo el país. Muchas gracias y totalmente fortalecido acá, saliendo también, sintiendo en carne propia los problemas de esta pandemia. Un abrazo. Un abrazo, señor Pedro Castillo. El día de hoy estaremos acompañados con nuestro colega también, que integra con nosotros la cabina, el señor Alberto Beto Ríos. Muy bien. Don Pedro Castillo es un profesor nacido en Cajamarca que se ganó el cariño de sus alumnitos en un pueblo pequeño. Luego se hizo conocer, llegó a ser la persona quien dirige el SUTEP y posteriormente se hizo conocido a nivel nacional y ha ganado muchos seguidores en el magisterio. ¿Por qué quiere ser presidente, señor Pedro Castillo, si usted es un buen profesor, es un maestro que ha dejado huellas en sus alumnos? Gracias, mi estimado Coco. Creo que el deber de un maestro y bajo un derecho constitucional, más allá de contribuir con la tierra que nos vio nacer, es un deber como peruano de tener que poner en esta palestra política nuestra experiencia, nuestro amor a la patria, no como maestro, sino ya como conocedor de la realidad a nivel nacional. Nosotros, gracias a los maestros, a la cual expreso mi saludo, mi cariño inmenso al Magisterio Nacional, recorrimos las escuelas, recorrimos todo el país y nos damos cuenta que no hay una respuesta favorable, no hay una voz que hable por la gente que no tienen voz. Vemos la realidad en el marco educativo, mayormente, mi estimado Coco, es que por décadas se han abandonado las escuelas, a los maestros, a las generaciones. Si la educación se hubiese declarado décadas atrás en emergencia, no estuviéramos en este escenario, mi estimado Coco. Tuviéramos una población más ordenada, una población que se cuida mejor, que se nutre mejor, que vive mejor. Entonces, eso nos ha motivado porque hay una tremenda desigualdad. Hay un tremendo abandono y un tremendo olvido a la población. Y gracias a las organizaciones sindicales, populares, a los colectivos, al magisterio en su conjunto, hoy en día estamos en este escenario que no es fácil. Sentimos en carne propia, personalmente, en este marco de la salud y también las voces que vienen de afuera cuando te quieren opacar, pero agradezco enormemente a la población. Agradezco a miles de compatriotas en el Perú, de diferentes organizaciones, a la gente que están olvidada en la punta de los cerros. Hoy en día vemos importante que hay que hacer llegar esta propuesta que el mismo pueblo lo dice, no lo dice Pedro Castillo. Exige el país en este momento que tiene que haber un cambio estructural, como el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, para declarar en emergencia la salud, por la cual estamos atravesando en el día de hoy, declarar en emergencia la educación, declarar en emergencia la agricultura. Esos hombres olvidados, mi estimado Coco, que ha sido autoridad en su pueblo, ¿no? Y sabe cómo es que se llenan los mercados. La gente que te lleva una carretilla, te tiende una alforja en la calle y quiere vender lo que produce, son gente olvidada. Hay gente que pone el pecho, te para la olla y te pone los manteles en esta pandemia, y las pandemias que han venido, las que vienen, y es una clase totalmente desposeída y abandonada. Nuestros agricultores, no podemos seguir en esto.
pero sin embargo hay plata para otro, para los queques, para la corrupción, para otras cosas, para pagar una infinidad de cosas en el marco de la corrupción. Que la corrupción es el problema urgente en este momento de cara al bicentenario enquistada en todos los estamentos del Estado. Eso tenemos que empezar, y para eso tenemos los pantalones bien puestos, tenemos que parar la correa, para tener que, juntamente con las organizaciones sindicales populares, la ronda campesina del país, a la cual extiendo desde este espacio, desde Guano, esta entrevista importante a nuestros compañeros y hermanos ronderos de la provincia de Chota, con la ronda campesina, que han contribuido no solamente a la pacificación del país, no solamente han contribuido a la vegetación, sino también hoy tienen que tener su espacio para controlar a las autoridades, tener una vigencia, para ver de qué manera contribuimos también al desarrollo del país, mi estimado Coco. Profesor Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días, le saluda Beto Ríos. Profesor, en realidad el tiempo en donde la gente, la población peruana conoció de usted ha sido justamente a raíz de la última huelga del SUTEP. Y conoce muy poco de lo que ha trabajado, de lo que ha hecho, conoce muy poco de usted. En ese sentido, queremos preguntarle, de repente la gente se pregunta, ¿el profesor Pedro Castillo se encontrará capacitado, se encontrará con todo el conocimiento como para gobernar un país, teniendo en cuenta que hemos venido de fracaso en fracaso, los presidentes de la República han fracasado, no han tenido buenos equipos? Usted nos está diciendo que en su gobierno posiblemente pueda contar con la participación de rondas campesinas, de los sindicatos del Perú. Profesor Castillo, ¿tiene el conocimiento suficiente como para dirigir este país tan difícil que es nuestro Perú? Gracias, mi estimado Alberto. Yo creo que no se trata tanto de una situación ideológica, de pensar tantas cosas cuando usted tiene la realidad, cuando usted mismo la vive. Y de cara al bicentenario también hemos tenido ya gente que se ha sentado en el sillón presidencial, personas notorias, personas notables, buenos economos, ingenieros, abogados, constitucionalistas. Nos hemos sobrado de tanta profesionalidad. Lo creemos importante que una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se hace. Nosotros, como campesinos, como que labramos la tierra permanentemente, como que estamos ahí en esa escuelita donde vemos que no hay presencia del Estado y que tenemos que acá nos está buscando el sillón presidencial, porque eso es lo que hemos hecho en estos últimos tiempos, en estos últimos lustros, donde se le da una carta en blanco a la autoridad y se lo deja que haga lo que quiera. En ese marco creemos importante que acá nos está buscando el sillón presidencial, está buscando trasladar el poder al pueblo. Perú libre y esta candidatura está moviendo de qué manera tenemos que encarnar, trasladar la problemática llamando a todos los profesionales del Perú que claman tener su oportunidad, tener su espacio. No lo vamos a hacer nosotros ni como partido ni como individuo, lo tenemos que hacer el pueblo, mi estimado Alberto, mi estimado Coco. Entonces creemos importante que no se trata de asumir como persona. Por eso es que esta constitución a la cual nos ha llevado al saqueo del país se tiene que revertir inmediatamente, llevando a cabo un referéndum a nivel nacional para constituir una asamblea nacional constituyente. Con esta nueva constitución se tiene que elaborar una participación popular del país, que ustedes como periodistas también tengan su espacio en esta Asamblea Nacional Constituyente, los obreros, las amas de casa, los maestros, los agricultores, todo el espacio social, con la finalidad de estructurar la primera constitución del pueblo, la constitución del bicentenario, que encarne la propia problemática, la educación, la salud. Mire hoy en día cómo está el problema de la pandemia, donde hoy se está gastando con la finalidad de tratar a un problema que jamás se tomó en consideración. Lo que la salud se tiene que primero prever. Hay un programa preventivo para la salud y eso lo tiene bien claro no solamente Pedro Castillo. Yo creo que eso clama a la población. El problema álgido, por ejemplo, en Lima, usted puede tener dinero, la gente está pensando en que cómo quiere comer, quiere vivir. ¿Dónde está el pueblo? Perdón, ¿dónde está la autoridad? Los gobiernos últimamente han resultado siendo un fantoche parados en la esquina y no asumen su responsabilidad con los títulos y los legados que tienen, con su cartón que tienen.
Entonces creemos que lo importante acá tiene que ser práctico, tiene que ser real. Hay que coger a la delincuencia, hay que tomarlo del cuello, y para eso nosotros tenemos claras las cosas. Este problema de haber abierto la frontera para que ingresen gente de otros países, bienvenido, para que vengan a trabajar y ganarse un pan, pero no podemos permitir que vengan a delinquir, a violar. En eso nosotros estamos claros que el 28 de julio, asumiendo el mandato, en el acto debemos sacar un decreto supremo deportando su cita a la gente que ha venido a delinquir a nuestra población, a faltar el respeto, a violar a nuestras familias. Para nosotros la prioridad, mi estimado Coco, mi estimado Alberto, es la educación. Lucharemos por la educación, segunda por la educación y tercero por la educación. No podemos permitir que haya esta abandonada, que de cada 10 escuelas, 7 escuelas estén cayendo al piso. De cada 10 niños, 5 niños estén en el umbral de la pobreza y de la anemia. Maestros totalmente abandonados. Estamos ante un Estado, un gobierno sordo, mudo y ciego. ¿Por qué? Porque esta Constitución no la permite. En este escenario, en este local donde está usted conduciendo este programa, se declara o se detecta un yacimiento minero, pero mientras esté debajo del subsuelo, le corresponde al Estado. Una vez que sale fuera de la tierra, ¿quién se lo lleva? Las empresas transnacionales. Y de cada 100 soles que se obtienen de esta explotación minera, 70 soles sale fuera del país, 70 soles se le lleva a la empresa transnacional, 30 soles queda para el Perú. Y estos gobiernos, de los 30 soles que quedan de cada 100 soles, 15 soles se lo distribuye a las municipalidades provinciales y regionales y a los gobiernos regionales. Y los alcaldes, y eso le consta a mi amigo Coco, que los alcaldes tienen que ir a Lima a mendigar y a formar cola igual que los enfermos de salud para sacar una obra. Y por eso es que estamos como estamos, carreteras abandonadas, la agricultura abandonada, los hospitales a su suerte, la población está gritando por salvar su vida. ¿Por qué? Porque hay un gobierno y hay un Estado que ha hecho su constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los millonarios, de los ricos. ¿Usted cree que la gente que está allá en el suelo, hoy en día donde se ha privatizado la salud, acaso también en este momento viene una persona enferma, tiene prioridad? Entonces queremos decir, es importante que esto lo tenemos que cambiar. Estoy seguro que con ustedes van a ser nuestros aliados importantes, porque vemos que acá noto que hay no solamente un interés y un amor a la patria que hay que cambiar. ¿Quién los tiene que hacer? No los pergaminos. Lo tiene que hacer la gente que vive en carne propia, la gente que encarna y que conoce el país. Profesor Castillo, centrémonos por espacios. Primero, usted es profesor, ha dedicado parte de su vida al magisterio y usted sabe y es testigo que el Producto Bruto Interno que maneja el sector educación es paupérrimo, triste, penoso. ¿Qué hará su gobierno de llegar a la presidencia de la República? Segundo, tenemos la pandemia a flor de labios, gente inocente que se muere, gente pobre por no tener un centavo y no tener oxígeno se está muriendo, y tenemos acciones tardías, no hay capacidad de reacción, ministros que no conversan con los técnicos, con los profesionales. ¿Qué hará su gobierno en el sector, en este caso en el sector salud? Tercero, tenemos un segundito, la tercera pregunta para ir avanzando porque hay que sacarle el lustre a sus conocimientos, profesor. Así que, tercero, fíjese, la pandemia está matando gente, pero también la pandemia de la inseguridad está matando gente. Mucha gente, los feminicidios, los crímenes, los asesinatos, lo que usted acaba de mencionar de los venezolanos, de los extranjeros que están viniendo a hacer desorden en el Perú. ¿Qué hará su gobierno en estos tres campos, señor Castillo? Gracias, mi estimado Coco. Una vez haber asumido la Asamblea Nacional Constituyente y elaborar nuestra Constitución, la Constitución del pueblo, queremos lo primero para, en el marco educativo, declararla ya en la misma Constitución, que la educación deje de ser un servicio. La educación tiene que ser un derecho constitucional. ¿De qué sirve, por ejemplo, darle un presupuesto en este marco, lo que está haciendo, por ejemplo, pagarse un ministro que gana en este momento, un ministro de Educación o cualquier otro ministro que gana 429,000 soles al año, un ministro de impuestos por arriba que no conoce ni la escuela? Eso tiene que cambiar. Y nosotros que estamos seguros que recuperando la economía del país,
vamos a asignarle no un presupuesto no menor del 10% al sector educación, al sector salud y al sector agrícola. ¿De qué le sirve, mi estimado Coco, que tengamos a un maestro bien capacitado, bien remunerado, motivado, académico, pero si tiene al frente a un niño desnutrido, un niño que se va a su cama o se desayuna o se alimenta con un tamal calentado, un camote asado, y más que todo en la zona de frontera, donde no hay presencia del Estado? Por eso hoy en día, que a veces vemos que congresistas que dicen que están de acuerdo con la educación y al final, por insistencia, le asignan un presupuesto en el papel al 6%, el mismo gobierno dice, no, hay que declararla inconstitucional. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué? Porque hay un pensamiento aquí claro, que una cosa es que los de arriba, los ricos quieren un pueblo ignorante, nos quieren tener hechos unos tontos que no reclamemos nuestros derechos y no tengamos salvedad. Entonces creemos importante que el presupuesto tiene que ser real. Y lo que tenemos que hacer hoy en día es hacer una revolución educativa. Mire usted, en el marco de la escuela básica regular pasamos 14 años y ¿cómo salen nuestros estudiantes? ¿Y quién es culpable? Le echan la culpa directamente al maestro cuando se llaman. No hay una política curricular real en el Perú, hay una crisis curricular, una crisis educativa. Y eso le echa la culpa. Entonces yo creo que la educación es una tarea compartida. Siendo una tarea compartida hay que asumir responsablemente este trabajo. Los niños, 3 años en inicial, 6 años en primaria, 5 años en secundaria, 14 años de estudio para ir recién a una academia y recién tenga la posibilidad de ingresar después de 4 o 5 años a la universidad. Nosotros en este marco educativo estamos planteando de que nuestros alumnos motivar inmensamente, intensificar la educación desde la escuela, desde inicial en coordinación con la casa, con la familia, la cual valoro y respeto muchísimo a este núcleo fundamental de la sociedad, con la finalidad de que los jóvenes estudiantes que terminan la secundaria tengan el nivel preparado, el nivel preuniversitario, con la finalidad de que ingresen libremente a las universidades. Vamos a abrir, mi estimado Coco, el ingreso libre, vamos a abrir las universidades del país, y las universidades tienen que ser aquellas que seleccionan a nuestros estudiantes máximo en el tiempo de 2 ciclos, para que diga Coco, Alberto, Pedro, o Juana, o Rosita, no está apto para obtener el título profesional universitario y puede ir a estudiar a otro centro técnico o otro instituto similar, pero el Estado no puede abandonar a la juventud, no puede abandonar la educación. En ese contexto creemos importante que hay que asumirla responsablemente, sabemos cómo hacerla, porque sentimos nosotros muchísimos profesionales a nivel nacional comprometidos con la educación, ¿no? Igualmente con el problema de la pandemia. El problema de la pandemia yo creo que debería asumirse el señor Sagasti y el señor Vizcarra. ¿Qué hacía, por ejemplo, siendo un ingeniero saliendo a las 12 del día, por ejemplo, a dar recetas, a hacer su en todo caso una situación de... Su conferencia de prensa. ¿Sí me escucha? Adelante, sí, adelante. ¿Qué hacía, por ejemplo, explicando una persona que no conocía? Igual, al señor Sagasti no se la vemos, parece que ha desaparecido. Debería comandar, este señor debería comandar, sacarse los zapatos y comandar este problema de la pandemia, llamar a los profesionales médicos, a los colegios médicos del Perú, formar el comando nacional, regional, local, llamar a los alcaldes, a los gobiernos regionales, los regidores, los consejeros regionales, la gente comprometida con el país, y que haya un sinceramiento concerniente a la pandemia. Oye, antes de esta pandemia, ¿acaso no había hospitales colapsados? ¿No había otras enfermedades? El problema del cáncer, el problema de la anemia, el problema de la tuberculosis. Entonces hay un sinceramiento. Déjense de mentir al país, por favor, señor Sagasti. Entonces creemos importante que por ahí tenemos que ordenar. Y concerniente a la inseguridad ciudadana, no solamente en Lima, en Huánuco, en diferentes lugares, cuando usted, por ejemplo, ve que a un joven le arranchan su cartera, lo violan a una niña, lo violan a cualquier persona, le llevan a la comisaría, el juez está viendo su caso legal de esta persona, de este que delinque, la familia sale con su cartera a pedir justicia a la comisaría y el delincuente sale por la puerta falsa, otra vez a delinquir. ¿Qué cosa es eso? ¿Y en dónde está la autoridad? El gobierno parado hecho en la esquina, es un fantoche y le porta un pepino a la seguridad de la población. Nosotros como ronderos y como maestros y como gente que vivimos en carne propia, vamos a cogerla del cuello, vamos a coger esto al delincuente y la tenemos que llevar allá a trabajar, en todo caso que haga una situación
de ver de que se reeduque. Y si no es así, tenemos otras formas como pero no podemos dejar de seguir que nuestra población siga en zozobra. Vaya usted a Lima, en este momento, por ejemplo, que yo estoy viviendo en carne propia, vemos que las cuadras, en los asentamientos humanos, en los barrios, los mismos vecinos tienen que estar obligados a poner sus rejas. El mismo vecino se ha encarcelado porque no hay el Estado. ¿Dónde está esto? Entonces tenemos claras acá las cosas, y las cosas tiene que haber una autoridad que haga valer el principio de autoridad. Bien, profesor Castillo, ya que habla del magisterio peruano, ¿cómo va su relación con los grupos magisteriales? Porque recordamos que en la época del 2017, cuando usted lideró a los maestros de las regiones, hubo como ciertos desencuentros con grupos magisteriales que incluso le decían que usted estaba muy ligado a lo que es el Movadef, a grupos radicales de izquierda. ¿Puede deslindar esa parte, profesor Castillo? Bueno, gracias. Yo creo que ya la población lo tiene claro, más aún el magisterio, ¿no? Mire, no solamente en el magisterio, yo he visto también en el seno de otros gremios que por la situación piensan que cuando es usted dirigente llega usted para que conviva, para que se camufle con las autoridades, con los gobiernos y abandone su base. Nosotros por encima de cualquier estigmatización, por encima de cualquier cosa de persecución, porque eso también le ha servido al Estado para que incluso a nosotros nos diga que somos jefe de una red criminal, que somos esto tal por tal, porque nosotros no nos hemos sentado a la mesa para negociar, para venderse por un plato de lentejas, sino que en nuestra lucha le hemos demostrado, y hasta este momento tenemos incluso nosotros las huellas de esos perdigones, de esas cosas, de esas bombas que nos hemos comido, pero eso nos ha consolidado, y lo primero que tenemos que ser un sindicalista es no vender una causa, demostrarle al pueblo que estamos con una causa conjunta, y nuestra reivindicación también, aunque sea un pan que se coge, lo tenemos que repartir y asumirla entre todos. No nos atañe, no nos preocupa, mi estimado Alberto, eso. ¿Por qué? Porque eso ya se ha deslindado en el interior con las bases. Lo van a ver siempre gente que en todo caso hay un celo de carácter dirigencial, pero quienes tienen lo que tienen que asumir es la base. Nuestros maestros hoy en día, a la cual respetamos algunas posiciones internas que tenga por situaciones de dirigencias, pero tenemos que ser respetuosos de la misma organización, porque creemos que la organización es la carne y hueso de nuestras bases del país. Don Pedro, así es la política, ¿no? Existen golpes bajos y cuando uno está ascendiendo, tácata, toma, hasta pretender bajarlo. Pero para eso están los líderes. Usted ha sentido en carne propia, mi estimado Coco. Por eso lo entiendo. La población, usted la conoce muy bien, y nosotros hemos pasado por estas cosas, y eso también, mucho más, por ejemplo, que a veces cuando se ve que las cosas van bien, propone usted bien, viene de abajo. Vivimos en el país, no tenemos nosotros no conocemos ni siquiera una embajada, pero sí conocemos las embajadas de la pobreza, de la miseria, y a la cual hay que combatirla. En ese contexto, nuestro saludo también a las diferentes organizaciones. Yo creo que es importante no solamente hacer este cambio de la Constitución, sino que tiene que haber una participación popular en la cual convoco a las fuerzas, aquellos hombres que luego de servir a su patria, a las Fuerzas Armadas, a nuestros hermanos de la vida castrense, que juran por Dios y por la patria a un llamado que se lo haga. Hoy en día también está pasando por lugares muy, muy críticos, y a la cual los hago esta invocación y lo llamo para hacer una sola fuerza, para revertir entonces este trabajo, ¿no? Mi estimado Coco, mi estimado Alberto, nosotros hemos recorrido el país, y cuando vemos, por ejemplo, que en todo el litoral peruano vemos que nuestros compatriotas llevan a su familia a darse un revolcón en la arena y se dan un chapuzón en el agua, pero a 400, 500 metros vemos, por ejemplo, las grandes embarcaciones llevándose la riqueza del país, en la mejor harina del pescado. Y mientras, por ejemplo, en Huánuco, en Tipsa, por Pachitea, por Ambo, por Tingomaría, no nos podemos comer un pescado salado. Entonces, cuando recorre toda la sierra y encuentra, por ejemplo, la grande yacimiento minero, cómo es que se han carcomido nuestra riqueza, y detrás de estos yacimientos, detrás de estas concesiones mineras, explotando, contaminando, matando la vida, encontramos una cola inmensa de tráiler llevándose la riqueza, y usted solamente mira, y cuando regresa y ve su espalda,
la desnutrición, niños con plomo en la sangre, totalmente una desigualdad. Y cuando recorre la selva peruana, que se ha llevado el caucho, se ha llevado la madera, se ha llevado todo, y no le indigna eso es lo que nos ha motivado para seguir. Y no nos faltará coraje para hacerlo, porque lo vamos a hacer con el pueblo. No lo vamos a hacer personalmente, mi estimado comisionado Alberto. Profesor Castillo, fíjese, lo escucho hablar del cambio de constitución emitido precisamente el año de 1993 en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Precisamente, ¿qué artículos quiere usted cambiar? ¿O quiere cambiar toda la Constitución o quiere mejorar la Constitución? Porque lo escucho hablar, decir, vamos a cambiar la Constitución. Por ejemplo, ¿qué cambiaría de esta Constitución, señor Castillo? A ver, nosotros concebimos a esta Constitución en 3 partes. La primera parte, donde está estipulado los deberes y derechos de la persona. La segunda parte, que habla estrictamente de la situación del marco económico. Y la tercera parte, donde habla la estructura del Estado. Yo creo que en la primera parte se tiene que someter en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿cómo usted lo va a cambiar? Porque así similares hay otra cosa que hay que darle, en todo caso, ver una selección, pero lo más importante que la tiene que cambiar es el pueblo y ver cuáles son los artículos, en todo caso los artículos más lesivos, y no olvidar que hay que generar esta situación de cambio de la Constitución, porque todos los artículos están concadenados de una u otra forma, pero todos enmarcados al capítulo económico. A ver, profesor Castillo, en el artículo 1 de la persona, de la sociedad y de los derechos fundamentales de la persona establece claramente la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Lo cambiaría? Sí, que hay que mejorarla. Yo creo que habrá que ponerle algún mejorar. Que tenga los derechos. Correcto. Los derechos Correcto. ¿No? Hay otro que me ha llamado la atención de parte de sus expresiones realizadas, lo cual también sería bueno mejorarla según usted. Es la igualdad ante la ley, que no debe de haber discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición, y también la condición económica que usted habla. ¿Eso va a mejorar usted? Yo creo que usted va a ser el primer invitado para que forme parte de la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual, con la experiencia y con las opiniones, eso se tiene que someter y darle la mayor autoridad y la mayor libertad a la Asamblea Nacional Constituyente. No solamente estén los políticos, los constitucionalistas, sino estén los diferentes, las organizaciones vivas del país para mejorar. Esta constitución política, Profesor, esta constitución política tiene 6 títulos, lo cual establece, referente a lo que usted ha dicho, ¿no? De la persona y de la sociedad, del Estado y de la nación, el régimen económico que usted le ha echado a la puntería, de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales que poco a menos se está perdiendo en estos últimos tiempos, de la reforma de la Constitución y también de las disposiciones finales y transitorias. Creo que es importante que lo que usted manifiesta, profesor, lo convalide y haga sentirle a la población precisamente sobre estos hechos que quiere realizar. Por ejemplo, en el marco económico, el presidente Sagasti ha dicho que vamos a revisar el secreto bancario. También está en el aire pidiendo el pueblo, dice, sobre el canon minero. La pregunta que le haría, ¿el Perú no es todo el mapa peruano? Entonces, cuando se habla de canon minero, que dicho sea de paso, tiene mucha suerte, nuestros hermanos de Ancash, nuestros hermanos precisamente de Pasco y otros lugares que tienen pues minería, y hay otros lugares que no tienen minería, ¿usted está de acuerdo con esta equidad de justicia económica, otorgarle en esta oportunidad un derecho de canon a los que no tienen? Como por ejemplo Huánuco, que no tiene canon, como otras ciudades que no tienen canon. ¿Va a haber equidad de justicia? Me gustaría ampliar en todo caso estos temas y darle el espacio a un equipo de economistas que tenemos nosotros como partido, como la propuesta nacional. Pero esto no solamente va a ser a nivel de partido, sino tiene que discutirse en esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo le puedo decir que estoy o no de acuerdo, pero en la realidad ¿quién la tiene que asumir? En esta nueva Constitución tiene que ser gestada con participación abierta, no solamente en el plano económico, pero nosotros planteamos de que esos problemas que ha generado, el canon minero, la distribución equitativa, los problemas que tiene cada uno de los pueblos, su riqueza que tiene, se han hecho pues una constitución a medida de talla de los de arriba, pensando
discriminar a la población de acuerdo a su riqueza. Entonces, estas cosas creemos importante bajar allá, ¿no? Contribuir, que cada uno de los compañeros, de nuestros compatriotas están llamados a contribuir para ordenarnos económicamente con esta situación de que todos tenemos que salir ganando en este escenario. Perfecto, ¿no? Perfecto. Profesor, yo le hago esta pregunta con el único fin de que convalide lo que me están diciendo sus seguidores. Sus seguidores nos dicen, Coco, fíjate, yo voy a votar por el profesor Castillo porque es un hombre del magisterio, va a darle la equidad de justicia a los maestros, con buena infraestructura, ayuda a los alumnos, capacitación para los maestros. Voy a votar por él porque va a modificar la Constitución y nos va a buscar la equidad de justicia económica. Yo se lo pregunto y bueno, usted me responde que nos reunamos con sus técnicos. En efecto, yo le voy a invitar conjuntamente con nuestro compañero Beto Ríos a una segunda sesión para poder conversar, porque eso de una u otra manera le está trayendo mucha aceptación y vamos a poner en pantalla la cantidad de gente que lo está siguiendo. A ver si ponemos la cantidad de gente que lo está siguiendo a don Pedro Castillo, ¿no? Precisamente en su campaña que ha estado realizando, ya sea como dirigente del SUTEP, ya sea también ahora como candidato a la presidencia de la República. Señor Castillo, en este programa buscamos la equidad de justicia también. Nos encanta la equidad de justicia. Nos encanta que los partidos que son relegados por los grandazos no les den tribuna. Y a usted le voy a dar tribuna para que usted se exprese, para que el pueblo de a pie, la gente del campo, la gente rural, que ni siquiera tienen internet, no llega el teléfono, pero sí llega a este canal, sí llega a esta radio, nos están viendo, quieren escucharlo. Por eso es que le vamos a dar una equidad de justicia para que usted se exprese, se dirija a esta gente. Estamos viendo la cantidad de gente, cómo empieza de a poquito y luego se convierte en cuadras y cuadras siguiéndolo a don Pedro Castillo. Es por ello que también, señor, queremos extender esta invitación una vez más para en una siguiente oportunidad seguir conversando. En todo caso, ¿qué tendría que decirle a la gente más pobre? Esos maestros que lo están escuchando, esas madres abandonadas, esos campesinos olvidados, señor Castillo. Muchas gracias, mi estimado Coco. Yo creo que, si bien es cierto, el pueblo peruano es en su mayoría inmensamente pobre, pero económicamente, pero es inmensamente rico en valores, es inmensamente rico en trabajo, que cuida, que se quiere a sí mismo. Creo que acá hay un espacio donde hay una oportunidad en el marco de 200 años de vida republicana. Un maestro no ha podido hacer una propuesta, pero gracias al magisterio a nivel nacional y a las organizaciones del país, para decirle que acá estamos nosotros para llevar la voz de esta gente que nunca han tenido la voz, para llevar a cabo, para no solamente confrontar, sino proponer al país de que los peruanos, el Perú tiene que ser para los peruanos, y no podemos permitir más pobres en un país tan rico. Creemos importante, mi estimado Coco, de que lejos de ver la situación confrontacional, yo siento en carne propia, por ejemplo, cuando dicen fulano de tal está en primer lugar en las encuestas, pero no lo encuentro en el pueblo, no sé en dónde estarán haciendo en otro sitio, en qué lugar, ¿no? Veo, por ejemplo, dice, el primer candidato que sea contagiado, sí pues, lo que tenemos que contagiarnos somos el pueblo. Entonces, pero por televisión, por radio, lo que sale por llamada telefónica no te contagias. ¿Por qué? Porque se está manejando también con una pretensión, de una u otra forma, porque les está facilitando para que hagan a través de la televisión, de la radio, sus campañas políticas, pero el pueblo hoy no es tonto. Discúlpame el término, mil disculpas por la versión, pero el pueblo hoy ha despertado. Hay un bolsón de electores, compatriotas que en otros espacios electorales han determinado, por ejemplo, hacer una campaña por el voto nulo, el voto en blanco, voto viciado, y algunos renegados que yo concibo y yo siento lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, están en otras campañas, pretendían o impulsaban, por ejemplo, romper la cédula. Entonces, hoy tenemos el espacio, hoy tenemos la oportunidad, pero es porque ese voto en blanco anteriormente, ¿a quién le ha servido? ¿A quién han alimentado? Salgamos esto y direccionemos, hacemos una sola causa y creemos que el 11 de abril, marcando el lápiz donde vamos a diferenciar quiénes queremos al país y quiénes no. Nosotros no tenemos doble nacionalidad,
nosotros regresaremos y creemos importante que lo primero que tenemos que hacer es empezando por nosotros mismos. Nosotros no necesitamos un sueldo presidencialista, nosotros estamos renunciando inmediatamente a este sueldo vitalicio como presidente y es suficiente conducir el país con un sueldo de maestro. En el acto nosotros es necesario que nuestros congresistas no piensen que van a ir allá a estar durmiéndose, cuando resulta todo el primer poder del Estado que no puede debatir leyes importantes, tiene que esperar que la gente se movilice y agenden un proyecto de ley lo que la calle dice. Eso tiene que cambiar. Nuestro congresista tiene que pensar que si van allá, vean por amor a la patria, porque nosotros estamos planteando lo que el sueldo de los congresistas tiene que bajar al 50%, igual que los ministros. Nuestros ministerios tiene que ser con raíz propia, con propuesta popular, que los maestros sean los maestros, el propio ministro de Educación, que los agricultores propongan a su ministro de Agricultura, los médicos. Entonces, estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de una propuesta fuera, o no estamos acá inventando la pólvora. Estamos de que las cosas se tienen que medir por igual en este escenario político. Me imagino que más allá se van a mandar algunos mensajes, algunas cosas, para la finalidad de que van a salir con algunas cosas por ahí, y eso, así como esto, que traidor, imagínense, ¿por qué? Porque no les queda otro espacio que cadilla, que los golpes bajos, pero yo no voy a responder a eso, porque a mí me interesa el pueblo, vengo de allá, vengo de este espacio, de Silla como es Tipsa, ¿no? En Pachitea, la cual conozco, igual, allá la comunidad de Puña, donde no necesito seguridad, no necesito carro con luna polarizada para viajar, para estar en mi lugar, porque soy un debajo del pueblo y como hombre del pueblo siento en carne propia y este planteamiento que a través de Perú y a través del arte hay que revertirla, no solamente para hacer un cambio en el papel, una nueva cambio en la Constitución, sino que nuestros padres hoy en día, a pesar de la pandemia, en esta crisis educativa, muchas veces están pensando, por ejemplo, ¿qué le doy a mi hijo? ¿Qué quiero que sea mi hijo? Ingeniero, abogado. No, lo que tiene que pensar de hoy en adelante con el cambio de esta Constitución, ¿qué tipo de hijo voy a ofrecerle al país? ¿Qué tipo de profesional le voy a dar a mi patria? Entonces, tienen que cambiar las cosas. Eso lo va a cambiar Perú Libre a través de Abril, porque creemos importante que acá estamos a través de la Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución y priorizar la educación del Bien, profesor Castillo, tres últimas cosas de mi parte. La primera, ¿qué respondería a la gente que opina que usted quiere emular a Evo Morales en Bolivia? Lo segundo, ¿tiene en cuenta de repente crear un ministerio para la juventud? Y lo tercero, ¿qué línea política lleva para poder acceder al gobierno y cómo va a convencer usted a tanta gente que en este momento ya no cree en partidos políticos, no cree en la clase política? Profesor. Gracias. Bueno, el hermano Evo Morales es un amigo personal. Creo importante saludarla desde este espacio, es el primer espacio que me permite saludar. Un abrazo, hermano Evo. Sé que usted también estuvo pasando por momentos críticos de salud y qué bien. Igual, el hermano Evo, dirigente cocalero, que no necesitó también de pergaminos. ¿Por qué? Porque él instaló un gobierno de cara al pueblo, de cara con su clase trabajadora. Y eso es lo que siente el país, ¿no? Creemos importante de que, si bien es cierto, cogemos un modelo de algún otro país, pero yo creo que también nosotros los peruanos tenemos la suficiente capacidad para enrumbar este nuevo destino, ¿no? Entonces eso lo vamos a asumir de una u otra forma con el pueblo en su conjunto. Concerniente al Ministerio de la Juventud, que hoy en día la gente de una u otra forma hace la convocatoria de la juventud. Creo que no solamente aperturar un Ministerio de la Juventud y asignándole su verdadero presupuesto sería suficiente, sino darle los espacios en diferentes escenarios sociales, porque para nosotros la juventud no es el futuro del país, es el presente.
La juventud tiene que estar en este momento actuando, dándole su espacio en cada espacio, en cada escenario social. Concerniente a lo otro, más en línea política la vamos a demostrar en la cancha de los hechos, porque eso no se habla si no se practica, si no se tiene que ser peruano. Somos auténticamente no somos del, eso la vamos a demostrar, mi estimado Alberto, en el mismo escenario. Muy bien, profesor, finalmente queremos agradecerle de todo corazón el habernos cedido su valioso tiempo, porque sabemos que tiene varios lugares con quien comunicarse. En primer lugar, dar gracias a Dios porque se ha curado de este COVID-19 que lo atacó y ha salido con el pie derecho. Felicitaciones. Segundo, me envían un gran grupo de maestros el saludo para usted, porque reconocen en usted que es un gran maestro y que ha dejado huellas precisamente en Cajamarca. Así también me piden y me dicen, Coco, hay que darle la misma cantidad de tiempo a los grandazos que a los pequeños, pero ahora Pedro Castillo ya no es pequeño, así que también trátalo igual que los grandes, otorgándole el mismo espacio. Y finalmente, don Pedro, un saludo cordial, un fuerte apretón de manos y como provinciano, el mejor de los éxitos, que le vaya bien. Mi estimado Coco, quiero pedirte un favor, por favor, hágame un gran servicio, quédense también ustedes y a través de ustedes gesten programas de tranquilidad a la población, que la población está totalmente en zozobra. Saquemos programas como que hay que superar, aumentar su sistema inmunológico y psicológico de la población. Perdón, don Pedro, perdón. Vamos a agendarla una visita a Huánuco. Ya, don Pedro, perdón, ahí está, estamos cumpliendo todo lo que la gente lo sigue, la cantidad de gente que lo está siguiendo lo estamos poniendo en pantalla para equidad de comunicación, como usted se lo merece. Ahora sí, no lo interrumpo, adelante don Pedro. Muchas gracias, de verdad, fortalecido por este espacio, vamos a visitar Huánuco con la finalidad de visitar sus provincias. Vamos a estar ya de acá a unos días visitando María, vamos a conducirnos a la selva, pero con los protocolos, manteniendo los protocolos y también siendo respetuosos de esta situación. Y hacemos un llamado a la clase obrera, al pueblo en su conjunto, a los caminos, a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas. Este caso, por ejemplo, de miles de compatriotas que han salido a las calles anteriormente a la pandemia a luchar por su ONP, la AFP, el problema álgido, afectando la economía del país, vamos a echar al peso de basura todas estas cosas y generar y gestar nuevamente la cédula viva para todos los trabajadores del país. Y por eso creemos importante que esto es un acto de lealtad. Termino diciendo, gracias a usted, mi hermano Alberto, mi hermano Coco, que acá hay una palabra firme, una voz del pueblo, donde está comprometida a devolverle la soberanía económica al país, empezando por educación. Palabra de maestro. Muchas gracias, mi estimado Coco. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Fue don Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia de la República. Va con el lápiz. Perú Libre. ¿Qué tenemos que hacer para marcar, para que usted sea presidente, don Pedro Castillo? Parece que cortó. Bueno, entonces, un agradecimiento al profesor Pedro Castillo, que estuvo esta mañana aquí en RTL Noticias y Conectados TV. Bueno, hoy hemos conocido a un integrante más para llegar al sillón de Pizarro. El profesor Pedro Castillo Terrones postula a la presidencia de la República por el partido Perú Libre. Bueno, buscando la equidad de justicia y la información para que ustedes conozcan de cerca, hemos conversado con él. Pide cambio de la Constitución, va a declarar en emergencia el sector educación, el sector salud y también va a manejar mucho lo que es la inseguridad que se vive en el Perú. Quiere una equidad de justicia para los más pobres, no sin molestar a nadie. Riqueza para el Perú, pero riqueza no solamente de conocimientos, sino también económica. Y otro de lo que hemos rescatado dentro de su participación esta mañana aquí en RTL Perú, que es un maestro que quiere trabajar por el Perú, va a renunciar al sueldo vitalicio de llegar a ser presidente, porque con un sueldo de maestro le alcanza para vivir.
Interesante, y como buen maestro, maestro sindicalista, maestro de primaria, maestro que ha iniciado su carrera, ¿no?, en un pueblo pequeñito. De 400 habitantes. Sí, y tiene muy buen conocimiento de lo que es la realidad educacional del país. Lo que ningún otro candidato hasta el día de hoy se ha explayado en lo que es el sistema educativo en el país, lo ha hecho Pedro Castillo. Y bueno, ahí están sus propuestas, ahí están claramente su posición, que ha dado a conocer a través de RTL Noticias. Y pronto, pues precisamente estará visitando diferentes regiones del Perú, cumpliendo el protocolo sanitario, para que así de esta manera pueda llegar con su mensaje a los ciudadanos de todo el Perú. Mira, comenzó con poquito, mira cuánta gente lo está siguiendo. Sí. Tiene una gran legión de seguidores, ¿no? Principalmente la clase sindical del Perú, muy venido a menos, o sea, justamente porque esta constitución del año 93 ha cerrado prácticamente el poderse afiliar en algún sindicato a todos los trabajadores. Y bueno, eso quiere reformar Pedro Castillo, eso quiere darle vuelta, por supuesto, llamando a representantes de diferentes instituciones, a gente que sabe, a gente pensante, a gente que pueda armar una nueva reforma constitucional. Vamos a ver cómo le va a Pedro Castillo. Nosotros, como medio informativo, hemos presentado a todos ustedes sus propuestas. Ahí está su hoja de vida para que puedan evaluar y si convence las propuestas, votar por él o en todo caso por otro candidato. Muy bien, vamos a conversar ahora rápidamente, seguido nomás, con un huanuqueño. Él va al Congreso de la República.